Sí, entonces será este. Y ahora lo que... Entonces vamos a tener una propiedad similar para las sumas superiores. Entonces si hacemos lo mismo, si hacemos lo mismo, es xy y déjenme hacerlo como parecido, como algo así. Entonces aquí tenemos A y B, más o menos. Entonces otra vez tenemos las mismas dos particiones, la amarilla que es la P1 igual a x0, x1, x2, x3, x4, una partición de AB, y luego vamos a tener el refinamiento x0, x1, x2, x3, x barrita y x4. Es una partición de AB. Y entonces P2 es refinamiento de P1. Entonces, ¿qué pasa? Que déjenme ver cómo estaba esto. X1, X2 más o menos pegado. X1, X2, X3. Entonces, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar los máximos. Hasta aquí. Ahí. Luego X2. Aquí el máximo, bueno, vamos arriba aquí. Ahí. Y luego X3 sería por aquí. Y X4 por acá. Listo. Entonces aquí estamos tomando los máximos. Entonces vemos el área en amarillo, es toda esta. Y luego el área en azul sería meterle el X barrita aquí. Entonces serían todos estos, X0, X1, X2, X3, X barrita y X4. Entonces aquí metemos esta línea. Y aquí el máximo quedaría aquí. Y acá quedaría aquí así. Entonces vemos que aumenta este pedacito de área. Bueno, disminuye. Entonces la nueva área es más chiquita, ¿ven? Obviamente con todo lo que está aquí abajo. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que las sumas superiores de F con la partición 1 son mayores o a lo más iguales que las sumas superiores de F con el refinamiento. Entonces justamente eso es lo que vamos a demostrar ahora. Y justamente lo que vamos a hacer es dar un refinamiento con un punto más, como hicimos aquí. Y luego eso nos va a ayudar para hacer la demostración de manera general, ya de forma trivial. Entonces en el video, en el pedacito anterior, ¿cuánto fue? 16 minutos. Sí. Entonces vamos a poner, esto va a ser el lema número 2. Entonces lema 1.2.2. O sea, decir si P1 está contenido en P2,
O sea, es decir, bueno, vamos a ponerlo así, sea P2 refinamiento de P1, que es una partición de AB, es decir, que P1 está contenido en P2, entonces se deben de cumplir las dos propiedades que vimos, que las sumas inferiores de F para la partición P1 son menores o iguales que las sumas inferiores para el refinamiento, y las sumas superiores de F con P1 son mayores o iguales que las sumas superiores del refinamiento, porque justo las sumas superiores van disminuyendo y las sumas inferiores van aumentando, de manera que se van acercando al área de la región que queremos. Entonces, la idea pues de demostrarlo es justamente la tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de ir siguiendo eso. Vamos a decir sea P1 una partición de AB y P2 un refinamiento de P1. Entonces, ¿qué significa eso? Que P1 está contenido en P2. Entonces tenemos el caso de que si P1 es lo mismo que P2, entonces en ese caso P2 es refinamiento de sí mismo, lo cual es perfectamente válido con la definición. Entonces trivialmente tenemos la igualdad en ese caso. En ese caso tenemos la igualdad. Ahora, la otra posibilidad es que P1 esté contenido estrictamente en P2. Entonces, ¿qué significa esto? Que P2 contiene al menos un punto más que P1, justo como hicimos aquí. Entonces, si P1 es un subconjunto de P2, estrictamente un subconjunto de P2, entonces P2 va a contener al menos un elemento que no esté en P1. Ok, entonces vamos a decir sea P1 como es partición, entonces podemos dar a P1 como x0, xn-1, xn, partición de AB. Y vamos a meterle un punto más, entonces vamos a decir sea P2 igual a x0, xi menos 1, xi más 1. Bueno, ahí lo voy a meter de hecho. Xi menos 1, x barra, xi, xn menos 1, xn. Entonces esto, P1 está contenido en P2. Entonces hay un punto, como, porque este punto lo metí aquí, entonces está entre x3 y x4. Pero bueno, lo pude haber metido aquí, o lo pude haber metido aquí, o lo pude haber metido aquí. Entonces, en el caso de que sea igual a uno de estos, pues tendría el caso de que P2 es igual a P1 y no tendría nada que hacer. Entonces, lo tengo que escoger ahora de manera que no coincida con estos. Entonces, siempre va a estar en uno de los intervalos, que es lo que tenemos aquí. Entonces va a estar entre xi menos 1 y xi. Si vale 1, estará entre x0 y x1, o entre x2 y entre x1 y x2, o entre x2 y x3, x3 y x4, x4 y x5, etc. Muy bien, entonces tiene un punto más. Ahora, x barrita no pertenece a P1, entonces
Como x barrita no pertenece a x1, entonces eso implica que existe. Eso es lo que puse aquí justamente, de hecho lo tendría que poner antes. Pero tómenlo como una observación. Como x barrita no está en P1, entonces existe una i en los números desde igual a 1 hasta n, tales que x barrita está entre xi y xi menos 1, como dijimos. Es decir, hay un intervalo. Hay un intervalo de la partición P1 donde está el punto X. Y eso es porque P2 es refinamiento de P1. Entonces, no tenemos que ver todo lo demás, nada más vamos a ver un pedacito. Entonces, digamos que aquí tenemos el intervalo xi menos 1, xi. Y entonces aquí estamos metiendo el punto x barra. Ahora, aquí tenemos definida la función, no sé, hay que ponerle de manera que se vea, a ver si esto me funciona. Entonces, obviamente esta función está definida, vamos a decir, en el intervalo AB. En el intervalo AB. Y nada más nos estamos centrados en este, digamos, aquí está x1, x2, etcétera. Aquí está xn-1, este es xn, y acá hay más intervalos. Entonces nos vamos a centrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando partimos, lo que tenemos es esto. Y bueno, aquí tendríamos la parte original. Por acá tenemos todos estos. Me voy a sentar aquí. Xi menos 1 y xi. Entonces, al dividirlo en dos, en este intervalo voy a tener un ínfimo y un máximo y un supremo, y en este intervalo también. Entonces, aquí sería este. Entonces, a ese le voy a llamar M'. Entonces, M' es el... Vamos a ponerle aquí abajo. Entonces, sea M' igual al ínfimo de la función f de x en el intervalo xi menos 1, x barrita. O sea, aquí. Si lo quieren poner de manera extendida, sería el ínfimo de f de x, tal que xi menos 1 es menor o igual que x, y eso es menor o igual que x barra. Y bueno, aquí tendríamos un supremo también. Entonces el supremo estaría aquí. Entonces ese sería m mayúscula prima. Entonces vamos a tener el supremo, vamos a ponerlo acá, m prima igual al supremo en el intervalo xi menos 1, x barra de la función f de x. Y en el otro intervalo, aquí voy a tener también el mínimo, que sería este. Y ese vamos a llamarle m2', y luego tendríamos el supremo. El supremo, ahí está. Y ese le vamos a llamar m mayúscula b'. Entonces m b' va a ser igual al ínfimo de f de x, pero ahora en el intervalo x barra, xi,
y m b' va a ser el supremo en ese intervalo x barra xy de la función f de x. Ok, muy bien. Y todo lo anterior es lo mismo para las dos particiones. Por eso no lo estoy pintando. Entonces todo esto que estoy señalando aquí, esto, lo que está antes, es igual tanto para P1 como para P2. Y lo que está después del XY es igual tanto para P1 como para P2. Entonces no hay ningún problema. Por eso nada más nos centramos en este pedacito porque es el punto que estamos agregando y eso va a partir ese intervalo en dos intervalos y va a agregar dos pedazos, tanto en la parte de la suma inferior como en la parte de la suma superior. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que para la partición P1, por definición, tenemos que las sumas inferiores de F en esa partición va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta de xy. ¿Cierto? Esa es la definición que tenemos de sumas superiores e inferiores. ¿Dónde está? Aquí. Entonces simplemente estoy poniendo esa definición para la partición P1. Entonces, ¿quién es la partición P1? Pues todos estos menos este de aquí, en medio. Menos ese x barra. Tal como lo pusimos aquí. ¿Sí? Entonces aquí va a haber, si borran esta parte, este x barra amarillo, pues el valor más pequeño sería este y el máximo sería este. No hay ningún problema. Entonces esto lo voy a separar en la parte que viene antes del xy menos 1, más esta parte de en medio, más la parte que sigue. Entonces esto nos va a quedar la suma desde igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta, bueno, como ya estoy usando el índice y, sería hasta k menos 1 de mi por delta de xy, más el siguiente que sería mk por delta de xk. Ese mk delta de xk acá en el diagrama sería todo este completo, quitando este de en medio. O sea, lo que quiero decir es que lo difícil de esto es que no sé si entienden o no, pero mejor para que, si lo entienden, pues sáltense ya esta parte, y si no, pues vamos a ver. Entonces aquí sería A, que es x0, luego tendría x1, etc. Aquí tendría el xy menos 1, aquí tendría el xy, aquí tendría el xn menos 1 y aquí tendría el b, que es el xn. Entonces, toda esta parte es igual, anterior a xy menos 1 y después de xy para los dos. Pero para la partición original, pues tengo esto. Entonces, este es el mínimo y este es el máximo o el supremo. Supremo. Entonces aquí este sería MI y este de aquí sería MI grande. Esto es para la partición P1, que es la que estoy escribiendo aquí. Entonces ese es el MK delta XK. Aquí es I, pero el índice, digamos, no importa, porque aquí usé el índice I para sumar. Entonces pues no puedo poner I, o si quieren pónganle aquí K igual a 1 hasta N XK delta XK y aquí va a aparecer el MI, pero da exactamente igual. Más, entonces va a quedar más la suma desde igual a qué. Es el siguiente. Entonces K más 1 hasta N de MI XY menos XY menos 1.
Entonces, esas son las sumas superiores para la partición P. Y aquí voy a estar haciendo al mismo tiempo la otra. Entonces, la suma superior de F de P1, P2, pues va a ser lo mismo, pero con los supremos. Entonces, lo descomponemos en dos partes. De nuevo. Perdón, ahí son los M grandes, que son los supremos. Más mk delta de xk más la suma desde igual a k más 1 hasta n de mk por delta de x, perdón, no mk, mi, delta de xy. Y bueno, aquí déjenme ponerlo siguiendo la notación que estamos usando, delta de xy. Entonces son las sumas inferiores y las sumas superiores. Y ahora, ¿qué pasa con el refinamiento? Pues para el refinamiento voy a tener las sumas inferiores de f en P2, que van a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xy. Entonces toda esta parte es la misma, nada más va a cambiar lo de en medio. Entonces va a ser la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de m chiquita delta xy más el siguiente es m' por la longitud de este intervalo. Entonces más m' por x barra menos x menos 1. X a la y menos 1. Más, ¿quién es el siguiente? Es m bi'prima por la longitud del intervalo, que es xy menos x barra. Y el siguiente, lo siguiente, es lo mismo para las dos. Entonces va a ser la suma desde igual a k más 1 hasta n de mi delta xy. ¿Ven? Y exactamente lo mismo para el otro. Entonces, para las sumas superiores va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xy. Y eso va a ser la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de mi mayúscula delta xy más m' mayúscula por x barra menos xy menos 1 más m bi'prima de xy menos x barra más la suma desde igual a k más 1 hasta n de mi por delta xy. Ok, entonces ustedes van a demostrar, voy a ponerlo así, ustedes van a demostrar esto en la tarea, y lo harán con Arturo seguramente, que es trivial hacerlo realmente, pero tienen que recordar cómo se define el ínfimo, el supremo, y con eso sale. Incluso ver la definición alternativa con la épsilon, pero eso lo recordarán con él. Entonces lo que vamos a usar es que si A está contenido en B, y eso es un subconjunto de R, y la función f está definida de B a R y es acotada justamente en ese conjunto B, entonces el ínfimo de f de x en el conjunto A va a ser mayor o igual que el ínfimo de f de x en el conjunto B, y el supremo en el conjunto A de f de x va a ser menor o igual que el supremo en vez de la función f de x. Ok, entonces eso es lo que vamos a usar. Entonces en este caso, que tenemos que xy menos 1, x barra, está contenido en el xy menos 1, xy. Entonces geométricamente pues voy a regresarme para que lo vean. Aquí está. El xy menos 1, x barra, este intervalo, está contenido en el intervalo este de aquí.
Y también el otro intervalo de x barra xy está contenido en el intervalo xy menos 1 xy. Entonces aquí voy a poner x barra xy está totalmente contenido en xy menos 1, xy. Ahora, y f es acotada en AB. Entonces sabemos por los teoremas fuertes que f es acotada en xy menos 1 xy para toda i desde 1 hasta n. Entonces es acotada en cada uno de estos. Y cada uno de estos es un subconjunto de R, evidentemente. Entonces por el teorema azul, entonces lo que tenemos es que m', que es igual al ínfimo xy menos 1, x barra de f de x, que en este caso ese sería el conjunto A, y el conjunto B es este. Entonces el ínfimo en el conjunto A es mayor o igual, como nos dice el teorema, que el ínfimo en el conjunto B. Bueno, y esto es justamente MI. Y también, eso es para estamos utilizando este primero. Vamos a ponerle aquí 1, 1 y luego 2 y 2. Y también M', que es el supremo de f de x en xy menos 1 x barra, eso va a ser menor o igual que el supremo de f de x en b, que en este caso es xy menos 1 xy. Entonces aquí le voy a poner que este es como si fuera a, este sería b, este es a, este es b, y estamos aplicando el teorema azul. Muy bien, y entonces, y este es justamente mi grande. Y luego de 2, aplicando el mismo teorema azul, tenemos que mb' es igual al ínfimo sobre este intervalo x barra xy de la función f de x, y eso es mayor o igual que el ínfimo de xy menos 1 xy de f de x, que es igual a mi, y mb' mayúscula es el supremo en ese intervalo x barra xy de f de x, y eso es menor o igual que el supremo en xy menos 1 xy de la función f de x, y eso es igual a mi mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que m' chiquita es mayor o igual que mi, y m' mayúscula es menor o igual que mi. Y de estos dos lo que tenemos es que mb' es mayor o igual que mi, y m mayúscula b' es mayor o igual que mi. Mayor o igual que mi, ¿ven? Al menos digo, pero este dibujo no es una demostración, pero ayuda a visualizar lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí está mi, que sería es menor o igual que m mayúscula. Y el m chiquito, perdón, el mi, en este caso es igual. Pero aquí, por ejemplo, es mayor que el verde. Y lo mismo pasa con el otro. Entonces, bueno, pues ya podemos entonces utilizar esto para demostrar lo que queremos. ¿Qué queremos demostrar? Que las sumas inferiores de f en P1 son menores o iguales que las sumas inferiores de f en P2. Entonces, las sumas inferiores de f en P1, como ya vimos, son la suma desde igual a 1 hasta acá de mi delta xy, y eso lo separamos en tres partes, que es la suma desde igual a 1 hasta acá menos 1 de mi delta xy más mk por
xk menos xk menos 1 más la suma desde igual a 1 hasta k más 1, perdón, desde igual a k más 1 hasta n de mi delta xi. ¿De acuerdo? Pero lo podemos escribir como la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de mi delta xi más mk, y aquí podemos sumar un 0 que sería xk menos x barra más x barra menos xk menos 1 más la suma desde igual a 1 hasta k más 1 hasta n de mi chiquita delta xi. Entonces aquí estoy sumando un 0. Y entonces, ¿por qué? Porque quiero que me aparezca la suma con el P2, y la suma con el P2, como ya vimos aquí, tiene el X barra. Entonces, esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de mi delta xi más mk por x barra menos xk menos 1 más mk por xk menos x barra más la suma desde igual a 1 de k más 1 hasta n de mi delta xi. Y esto ya vimos que mk, este es mk, entonces ya vimos que m chiquita es menor o igual que m prima. ¿Ven? M chiquita es menor o igual que m prima. Entonces esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de m1 delta xi más, entonces este mk es menor que m prima por x menos xk menos 1, y este mk también es menor que m prima. Aquí está. Entonces en vez de i pónganle k, es lo mismo, es menor o igual que m prima, entonces esa la usamos aquí. Más todo este. Esta parece mayúscula, pero no, es la minúscula igual, mi. Entonces, ¿y esto qué es? Pues esto es justamente, por eso lo escribí acá. Esto es la suma inferior de f en P2. Aquí está. En vez de i es k. De hecho, aquí lo escribí mal. O sea, no está mal, pero para que haya una coherencia con los índices. Entonces aquí sería mk. ¿Y qué era? mk menos 1 y xk menos x barra. No, aquí no lleva la k, perdón. X barra menos xk menos 1. Entonces esa es la suma inferior justamente. Entonces esto es igual a S inferior de f en P2. Tenemos demostrado el resultado, y análogamente lo voy a hacer en amarillo un poco más rápido. La suma superior de f en P2 es la suma desde igual a 1 hasta k de mi mayúscula delta de xi, y eso es la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de mi delta xi más m mayúscula k de xk menos xk menos 1 más la suma desde igual a 1 hasta k más 1 sobre n de m mayúscula i delta xi. Pero ahora si sumamos el 0 y todo esto que tenemos aquí, pues hacemos lo mismo, sumamos un 0 con la x barra y la x barra la restamos. Entonces nos queda que esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de m mayúscula i delta xi más mk x barra menos xk menos 1 más mk de xk menos x barra más la suma desde igual a 1 hasta k, desde igual a k más 1 hasta n de mi delta xi. Y esto, por lo que demostramos, estos m's mayúsculos
pero mayúsculas, mayúsculas. Aquí me equivoqué igual, es la M mayúscula. Esos MIs son menores iguales que los M's biprimas. Perdón, son mayores. Aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué, perdón. Aquí es menor igual. Entonces, MI es mayor igual que M' y MI es mayor igual que M biprima. Entonces esto nos queda que es mayor igual que la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de MI delta XI más M' X barra menos XK menos 1 más M biprima XK menos X barra más la suma desde igual a K más 1 hasta N de MI delta de XI, y esto precisamente, si se fijan acá, son las sumas superiores en la partición 2. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, S abajo de FP1 hemos demostrado que es menor o igual que S abajo de FP2 y S arriba de FP1 es mayor o igual que S arriba de F, FP2. Entonces, pero lo hemos hecho para una partición que tiene un punto más. Entonces ahora lo hacemos para el caso general. Entonces ahora P2 se puede obtener a partir de P añadiendo un punto cada vez. Entonces, y es un número finito de puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos la sucesión de particiones P1, que se le voy a llamar Q1 para nombrar a las demás. Y luego voy a tener la Q2. Entonces, ¿qué es Q2? Es como lo que construimos antes. Q2 es la P1 más un punto. Ok, un X barra 1. Y luego la Q3 sería la Q2 unión con otro punto. Y así sucesivamente. Luego la Q4, etcétera, hasta la Q alfa, que va a ser la P2. Entonces, tal es que, lo voy a poner aquí, esta observación que puse, pero más general, tal es que Q I más 1 contiene un punto más que QI. Entonces, si aplicamos lo anterior a cada uno de estos, o sea, como pasa esto, entonces Q2 tiene un punto más que Q1 y Q3 uno más que Q2, etcétera. Entonces, aplicando lo que demostramos aquí, si Q2 tiene un punto más que Q1, entonces lo que significa es que ese barrita abajo de F de P1, que es la Q1, es menor o igual que ese barrita abajo de F de Q2. Pero luego Q3 tiene un punto más que Q2. Aplicamos esto otra vez. Eso va a ser menor o igual que ese abajo de F de Q3. Y luego el Q4 tiene un punto más que Q3. Entonces aplicamos ese, va a ser menor o igual que el que sigue, etcétera, hasta S barra de F de Q alfa, que le llamamos, que es S abajo de F en P2. Entonces, por lo tanto, ya hemos demostrado que para cualquier refinamiento que tenga un número finito de puntos más que P1,
Las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas inferiores para el refinamiento. Y análogamente, este, análogamente tenemos que S arriba de f de P1, que es S arriba de f de Q1, eso va a ser mayor o igual que S arriba de f de Q2, que tiene un punto más, pero Q3 tiene un punto más que Q2, entonces mayor o igual que f de Q3, etcétera, hasta S arriba de f de Q alfa, y eso es S arriba de f de P2. Entonces, por lo tanto, S abajo de f de P1 es menor o igual que S abajo de f de P2, y S arriba de f de P1 es mayor o igual que S arriba de f de P2. Y con eso demostramos el lema que queríamos. Ok, entonces aquí terminaría esta clase número 4 y restarían 2 más para esta semana. Entonces, no creo poderme reunir con ustedes esta semana porque tengo cosas que hacer en la tarde de aquí, que sería la noche de allá. Es el problema con el horario. Este, entonces yo les avisaré cuando pueda, y los que puedan conectarse está bien, y si no, revisen esto y luego pregúntenle a Arturo todas las dudas que tengan. Entonces, aquí lo dejamos.